mensaje, ¿cierto? Que comenzó el domingo pasado, hablando de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos Dios les habló con ese mensaje? Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos hemos estado revisando durante estos días si realmente estamos siendo guiados? Si realmente estamos siendo guiados o dirigidos. Necesitamos de tanto en tanto revisarlo. Tómese el tiempo, tómese el momento. Pregúntale, Señor, Espíritu Santo, ¿realmente es eso? O sea, ¿tú quieres que yo haga eso? ¿Esto que estoy haciendo, tú me lo estás impulsando a hacer? Porque, ¿sabe bueno que muchas veces nosotros sabemos cuando compartimos ayer en Grace Academy y normalmente nos pasa cuando uno está enojado, es que uno comienza a decir todo lo que el enojo le está diciendo a uno que diga, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? Que uno sabe que uno no tendría que decir eso. Es más, uno sabe que no lo está pensando, ¿no? ¿Alguien se ha enojado con alguien cercano? Usted lo ama, ¿cierto? Sabe que es el amor de su vida, sabe que es su mamá, sabe que es su hijo querido, pero está tan enojado que el enojo le está haciendo, y con esto lo destruye. Y usted sabe que lo ama, pero en el momento es y luego cuando se pasa el enojo es como, pues, chica, ¿a dónde me guió el enojo? ¿A dónde me dirigió el enojo? Y normalmente se da cuenta que todas esas palabras o todas esas acciones que uno hizo mientras estaba enojado, solo era, la única finalidad que tenían era destruir al otro. Y el único que destruye es el diablo. El único que destruye es el diablo. O sea que ¿quién estaba motivando ese pensamiento, esa emoción, esa acción? Pues si yo comenzamos a aprender el domingo que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces necesitamos aprenderlo para poder ser guiados por ¿quién? Por Dios. Comenzar a ser guiados por Él. Por el contrario, yo me imagino que a usted también le ha pasado, y por eso estamos en estos ejemplos que son cotidianos. Muy seguramente a usted le ha pasado que hay momentos en los que usted ha estado molesto, estresado, aburrido, y de pronto usted va a decir algo o de pronto usted va a hacer algo, pero por allá alcanza como a recibir el mensaje del Espíritu Santo adentro, ¿cierto? Que no sé si mi mejor explicación es como si antes le decían como que le hicieran, no sé, como si lo estuvieran como rascando, como antes, es como de quieto, no diga eso, cállese, váyase. Y cuando usted ha prestado atención, ha tomado una acción diferente, y lo que parecía que iba a ser el acabose se calmó. ¿Qué está pasando? Sí. Sé que usted también ya sabe cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Usted ya ha sido guiado en algún momento. Pero necesitamos, por nuestro bien, acostumbrarnos a ser guiados por Él, a ser llevados por Él. Dijimos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era como una columna, ¿cierto?, de fuego y como una nube que cubría de la noche y calentaba en la noche, perdón, y cubría del calor. Y el Espíritu Santo dentro de ti está listo para guiarte en la noche, para alumbrarte cuando tú no estás viendo nada, pero para guardarte, para cuidarte, cuando todo está en contra, cuando todo está pesado. Necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario. La Biblia dice que Él nos iba a hablar, nos iba a contar, nos iba a decir lo que había de venir. ¿Es así o no? Por eso mencionamos que hay momentos en los que dice, pero pastor, yo no sabía que si iba allá iba a pasar. Pero el Espíritu Santo sí. Pastor, yo no sabía que me iban a cambiar las condiciones. El Espíritu Santo sí. Pastor, yo no sabía que el desgraciado tenía otra. El Espíritu Santo sí. Pastor, yo no sabía que me la iba a jugar esa vieja. El Espíritu Santo sí. Pastor, yo no sabía que allá me iban a quedar debiendo. El Espíritu Santo sí. Pastor, yo no sabía, yo
seguro, vea, ¡mua! Por esta, yo pensaba que eran 10 minutos, pastor. Yo no sabía que se iba a empelotar ahí. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. Entonces necesitamos aprender a ser ¿qué? Guiados, guiados. Pastor, yo solo pensaba ir a llevar una ropita. Mi intención solo era ayudar un poquito. No me imaginé que se fuera a prestar para el Espíritu Santo. Sí. Cositas que pasan. Pastor, solo fue un mensaje. El Espíritu Santo sí sabe. Yo no sabía que si decía esa palabra, todo eso, el Espíritu Santo sí. Por eso usted y yo necesitamos aprender a ser ¿qué? Guiados por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y el título de este mensaje, que hace parte de la serie Guiados, lleva por título Atravesando sombras de muerte. Atravesando sombras de muerte. Porque muy seguramente, ¿Ese es el título? ese es el título, Atravesando sombras de muerte. ¿No era Guiados? Hace parte de la serie de mensajes que lleva por título Guiados. Comenzamos esa serie de mensajes el domingo pasado, ¿cierto? Y ahora este mensaje que hace parte de la misma serie, haz de cuenta como cuando has visto la serie de Netflix, que lleva por título Guiados, y el capítulo de hoy es Atravesando sombras de muerte. ¿Sí? Más o menos así. Sí. Es como la noticia. ¿Sí se llama así o...? Atravesando Netflix no, es Atravesando sombras de muerte. El capítulo de hoy de esta serie, Atravesando sombras de muerte. Y Romanos 8:16, vamos a comenzar desde ahí. Solo les estaba haciendo un recorderis. Romanos 8:16 dice, Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo le habla. Otra traducción dice, da testimonio. Pero la PDT dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. ¿El Espíritu da qué? ¿Le habla a quién? A nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Ahora, el Espíritu, les voy a ayudar con eso, el Espíritu Santo y la palabra concuerdan. No, pastor, es que yo la verdad estoy orando y fue el Espíritu que me dijo, tranquilo, es que esa vieja se casó con un man que no era. Correcto. Pero tú sí eres la Te correcta. estaba esperando. No. Ahí no te hablo del Espíritu Santo. Te hablo tu carne, tu deseo sexual y el diablo, pero el Espíritu Santo jamás. Pastor, yo estaba orando y la verdad, el Espíritu Santo me dijo, deja de congregarte. Piernas el tiempo. No, la Biblia dice no se deben de congregar como algunos tienen por costumbre, no te hablo del Espíritu Santo. No te hablo del Espíritu Santo. Entonces, eso de verdad, porque hay momentos en los que la gente sin darse cuenta ora y ora. No, cuidado con su cara, es que nuestra carne es una lámpara. Esto para los que están solteros. Amén. Todos. ¿Cómo estás? Bien. Este chino me gusta. ¡Padre! ¿Es él? ¿Cierto que sí es él? Y aquí usted siente que la piel se le eriza pensando mientras habla de sí, es cierto, esto que siento es de él. Parce, se ha guiado, porque no fue el Señor primero, fue guiado y luego miró si necesitaba poner la mano o no. Ay, Ayúdame. rayos. Porque el Espíritu habla a nuestro espíritu. No habla a tu piel, no habla a tus emociones, no habla a tus pensamientos, habla a tu espíritu. Por eso usted muy seguramente le ha pasado que hay momentos en los que hablábamos con la Ima, creo que fue, como de, me pareció tan bonito, es que la Ima ha crecido un montón, ¿no? Entonces como, me acuerdo que estábamos hablando y me decía como, pastor, el espíritu me habló y me dijo no sé qué. Y yo le decía, eso es solo carne, pastor, solo carne. Y yo al otro lado era como, ay, qué linda. Pero la verdad es que ella estaba peleando con algunos pensamientos y mientras estaba orando el Espíritu Santo le dijo que entonces ¿qué hizo? Pues cambió los pensamientos.
Porque el Espíritu Santo habla en nuestro espíritu. Y ahora desde nuestro espíritu decidimos qué pensar, qué emocionarnos y qué hacer. ¿Sí, sí es claro? Porque nuestra alma es la chaqueta que nos ponemos realmente. Entonces Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo habla en nuestro espíritu. Recuerda que Él nos habla, nos muestra y nos guía. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Miren lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 13. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 13. Si yo quiero revisar acá, dice: entonces el Señor le dijo, eso es del Antiguo Testamento, ¿no? El Espíritu Santo en ese momento solo venía sobre el profeta, no vivía dentro de ninguno, porque no había ninguno que hubiera nacido de nuevo, no había ninguno que fuera santo, para que el Espíritu Santo pudiera vivir dentro de él. ¿Cuántos son santos? Amén. Amén. Dice, entonces el Señor dijo: ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pastor, cuando yo veo esa mujer, todo yo, ¡ay! ¡Uy! ¡Eso es Dios! No, yo creo que es otra cosa y le tengo el nombre, pero no se lo quiero decir acá. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió. Pastor, me dan unas ganas de desprender cuando lo veo. Desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. ¿Le ha pasado que usted también hay momentos en los que la gente, usted está bien con el Señor, está caminando con Dios y de pronto pasan circunstancias que son como vientos fuertes, todo se alborotó y usted comienza, no, debe ser que algo está mal en mi vida, algo, no, y Dios no le está hablando nada. Dios le habla a través de su palabra y de su espíritu. No está esperando que las circunstancias, su vecino, su amiguis o su amiga que se contenta con usted le esté hablando de parte de Dios. Cuando usted acepta un trabajo, yo le enseño, les hemos enseñado, cuando usted acepta un trabajo, ¿por qué lo acepta? No, porque está en una necesidad tan berraca, pastor, que lo que sea, pastor. No, usted oró. Los que están acá, la gran mayoría, han sido guiados y enseñados de esa manera. Usted oró, tomó tiempo en el Espíritu. Algunos trabajos parecía que ya, pero el Espíritu Santo le dijo que no, usted no lo aceptó. Otros parecían que no, pero el Espíritu Santo le dijo que sí, a eso se metió. Y ha comenzado a aprender una cantidad de cosas. Con razón. Yo no Y sigue diciendo acá, pero el Señor no estaba. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba. ¿Saben que, sí saben que es un terremoto, no? Sí. Uy, Espíritu Santo. ¿Saben que es un terremoto, no? Se mueve todo. Algo que tumba lo que está construido. ¿Qué está tumbando lo que ya está construido en tu vida? Eso no es de Dios. Usted no ha construido algo de Dios. Dios ya le había dicho algo, usted lo estaba construyendo. Y luego viene el amiguis y le hace el terremoto. Ay, es que Dios está ahí. Dios me habló. Dios no le habló. Dios no le habló. Dios no le construye a usted para después derrumbarle lo que le construyó. Verso 12 dice: después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco. Uy, eso también no es padre, ¿no? Entonces les encendió el fuego, así era fácil. Salisa ya van 5 rangos más Ahora note que para usted descubrir que hay un terremoto no necesita mucha inteligencia. Para usted descubrir que hay un fuego ardiente tampoco necesita mucha. Para usted saber que hay un viento que está tumbando todas las cosas no necesita mucha percepción. Pero luego sigue diciendo: se escuchó un sonido muy suave. Otra traducción dice: vino un soplo apacible. Otra traducción dice: y vino una voz muy cálida. Si eso dice, tiene que ser como eso.
prestar atención. Y sigue diciendo la Biblia. Después del terremoto pasó fuego, el 13, perdón, cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? Y ahí Dios comienza a hablar. Elías tuvo que prestarle atención. Y tan pronto reconoció la voz del Señor. Yo creo que a cada uno le ha pasado. Que hay momentos en los que usted, es más, en varios han venido corriendo como de: ¡Pastor! ¿Qué pasó, chica? ¡Dios me habló! Para esos momentos donde nos ha tocado decirles: ¿qué pasó, chinos? Que hace rato no. ¿Qué pasó? No, es que Dios me habló que hiciera esto. ¿Qué pasó, terremoto? ¿Qué pasó, ventano? ¿Qué pasó, fuego recio? Si cuando era tan suave te hizo estremecer tan profundo que tuviste que contar lo que Dios te había hecho. Necesitamos aprender a ser guiados. Porque muy seguramente, si tú y yo lo aprendemos, y no tengo el texto acá, realmente se los quería traer, pero lo vamos a revisar el otro domingo más tranquilamente. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Mateo 4. Mateo 4. Y yo estaba meditando mientras me estaba bañando hoy, ese pasaje vino ahí como de: si tú eres guiado por el Espíritu Santo, Él te va a llevar a los lugares donde va a ser probado lo que tú dices que sabes. Pero como Él te llevó, tú vas a estar atento a Él para que Él te dé las respuestas y tú salgas libre de la situación. Cuando tú te metes porque se te da la gana, tú intentas resolverlo con tus fuerzas y siempre terminas quemado. No te metas donde el Espíritu Santo no te está llevando. No es que yo les voy a probar que yo sí cambie, pastor. ¿El Espíritu Santo te está llevando allá? Porque si te está llevando allá, tú contestas con la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo te está llevando a ese lugar, tú vas a terminar igual que Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando tú y yo vamos en nuestras fuerzas, no, pues si yo he cambiado por acá, sí, no, una no hace año. Un mensajito y ya. Pero yo quiero que entiendas algo. El Espíritu Santo te va a llevar siempre al lugar. ¿Alguien se ha sentido como que está en un desierto en ese momento? Como en una situación como calurosa, la cosa dice: esto está rudo, esto. O sea, no entiendo qué es esto. Y muy seguramente se puede decir: pastor, se lo juro, Dios me dijo que me casara. Uy, de verdad, oye, ¿sabes? Si usted me lo pregunta, Dios me dijo que me casara. Dios me dijo que te hagas el trabajo. Dios me dijo que corrigiera a mi hijo. O sea, se lo juro. No sé qué está pasando acá. O sea, ¿por qué todo está como tan caliente? Simplemente fuiste llevado en un lugar por el Espíritu Santo para que sigas atento a la dirección del Espíritu Santo. Y no vas a salir de ahí en el poder del Espíritu Santo si quieres contestar con lo que tú piensas, sientes o quieres, en lugar de contestar con lo que la palabra de Dios dice. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo después de haber contestado a cada tentación con la palabra de Dios. Él no le dijo al diablo como: no, ¿sabes qué, diablo? Hoy no siento ganas de comer pan. Claro, es que como que tengo ganas de arepas, ¿viste? La arepa es mejor que el pan, así que, porque si quieres se las convierto en arepas, ¿no? Sí, No, le dije: mira, escrito está, no solo de pan vivirá. No, si me adora, no, y ¿sabe qué, diablo? Hoy sí tengo ganas como de adorar a otro, hoy como que no siento adorar a Dios, y tienes razón. ¿A dónde hay que ir? No, le digo: escrito está. Tú y yo necesitamos aprender a ser guiados.
Porque van a haber momentos. Es su voz, es su dirección la que nos ayuda para atravesar esas sombras de muerte. Salmo 23:4. Vaya allá conmigo. Salmo capítulo 23, versículo 4. Ese es el salmo donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cierto? Salmo 3, ¿qué? Perdón. 23:4. Salmos capítulo 23, versículo, déjeme un momentico acá, versículo 4. Dice: aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Vean, se lo leo en otra traducción acá que me gustó aquí. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, que tiene que ver con la palabra de Dios. Dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Tu vara de pastor me reconforta. Y dice: si paso, aun si voy por valles tenebrosos. ¿Ha caminado por lugares complicados en su vida? ¿Situaciones difíciles? Para todos los que están solteros, que se quieren casar, es una maravilla, pero le va a tocar pasar por valles tenebrosos. Gracias. Porque usted le va a tocar pasar ¿por dónde? Por lugares donde usted no conocía. Le va a tocar pasar por situaciones que usted no esperaba. Un día va a pasar por la oscuridad de tener que compartir la decisión que va a tomar. Y no va a poder hacer lo que usted quisiera hacer. Necesita el Espíritu Santo para poder pasar por esa situación. ¿Cuántos entraron a trabajar? Entonces, un día usted va a pasar por el valle tenebroso, donde su jefe le va a hablar, no como a mí, le va a hablar de forma rabona, y usted va a sentir que todo le recorre la espalda. Y a mí nadie me trata así. Usted no sabe quién soy. Y necesita el Espíritu Santo para atravesar por ese valle tenebroso. Va a haber un momento donde usted va a sentir que todas sus emociones se alborotan y que usted como que está sintiendo por todo lado, pero y no sabe cómo controlar el asunto. Necesita el Espíritu Santo. Recuerde que ahora bajo el nuevo pacto es Dios, el Espíritu Santo, quien está viviendo en nosotros. A esa luz lea este pasaje. ¿En cuántos está viviendo el Espíritu Santo dentro de usted? Si usted cree que Jesús tiene el Espíritu Santo dentro, es Dios. Dios Espíritu Santo no es menos Dios que Dios el Padre, ni menos Dios que Dios el Hijo. Es Dios. Es el Espíritu de Dios mismo viviendo dentro de usted. ¿Recuerda que vimos las 7 características del Espíritu de Dios? Espíritu de sabiduría, Espíritu de conciencia. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el domingo. Pastor, yo no sabía. El Espíritu Santo, sino que Él es el Espíritu de sabiduría. Y vive dentro de usted. Le preguntó. No, yo le pregunté, fue a la Ruth, que esa sí sabe. Era Marjorie. Y pues la Ruth sí me dijo, no se deje, no sea boba. Y pues sí, yo no me dejé. Usted tiene el Espíritu de sabiduría. Tiene el Espíritu de consejo. Ahora miren lo que dice acá. Salmo 23, verso 4 dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. ¿Por qué no hay temor de peligro alguno? Ahora, no es que no seas... ¿Alguien se ha metido en un valle alguna vez, en un campo? ¿En la noche? Yo una vez éramos muy chiquis, con mi hermana, estábamos en un campamento en el Neusa, y nos llevaron a alguien, un día tenemos que hacer eso, ir a la laguna del Neusa. Y íbamos a la laguna del Neusa, y entonces hay guía turístico que hacía parte, de hecho lo agarraron a planazos después lo castigaron, porque hacíamos parte de los Boy Scouts, de los hijos del rey, son los Boy Scouts de Asambleas de Dios. Y entonces nosotros nos enseñaban a hacer como unas manillitas y estrellitas y pendejaditas, y
Entonces íbamos como los Boy Scouts de la Ciudad del Rey. Y nosotros éramos los chiquitos y nos tocaba dormir en carros y toda la cosa. Y el que nos estaba dirigiendo nos guió a subir la montaña. Solo que nos guió a subir la montaña demasiado tarde, como 5 de la tarde. Eso quiere decir que cuando fuimos a descender eran como las 7 de la noche. Ya a esa hora era muy, muy tarde. Y cuando usted va subiendo, los pinos de allá son pinos de agujas, ¿se llama eso? Y entonces, como que toda la subida usted no tiene donde apoyar bien los pies. Es un camello. Y, bueno, no es un camello, es una subida, pero es bien complicado. Sí, es pastor, montaña o camello. Es bien complicado. Y yo tenía un problema, y es que mis papitos me habían enviado con mi hermana al campamento, pero nosotros íbamos con zapatos de charol. Eran los zapatos que teníamos, bueno, eran los del colegio, o sea, nada que hacer. Y esos berracos zapatos para subir una montaña llena de las agujitas de los pinos, pues eso resbala. O sea, quienes nos enviaron no nos habían enviado con el equipamiento para poder subir. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo ya te ha equipado. Así que deja la bobada y no te pongas los zapatos que no son para ti. Ponte lo que te dio el Espíritu Santo en vez de querer ponerte lo que el Espíritu de este mundo te quiere poner. Entonces nosotros comenzamos a subir. Entonces tocaba a uno como agarrarse de las ramitas para que se resbalaba uno, ¿no? Y si uno se resbalaba, pues ahí estábamos como en instrucción militar, realmente era complicado. Entonces subimos, pero cuando comenzamos a descender, el guía, como era las 7 de la noche, estaba oscuro, el guía se embolató. Y cuando reaccionamos fue porque alguien le gritó al que nos estaba dirigiendo que se había perdido, porque se escuchaba muy cerquita el agua. Cuando alumbramos, los chiquis, que en ese tiempo yo tendría como unos 9 años más o menos, y éramos en el grupo de los chiquitos, los chiquis estábamos todos a la orilla del desfiladero que daba a la laguna. Mientras uno iba bajando, todo eso se veía oscuro, se veían sombras. Si usted estaba en el campo, ¿no? Cuando cae la noche, ¿no? Es más, hay un sonido que no lo sé hacer, pero yo pensaba que era un animal gigante y es una pendejadita así. Sí. Que cuando suena uno se imagina un espanto, allá el diablo disfrazado, y es una vaina así que se estalla. La chicharra. Y uno se imagina que eso ya lo van a agarrar a uno, ya están encima de uno. Visto. ¿Qué necesita uno en medio de esa situación? La voz del guía que le diga a uno, es una chicharra. Eso en un momentico se estalla. Ese ni sabe que usted está acá. Por ese lado se va a caer. Venga, baje por este lado. Y como el guía ha subido y ha bajado y lo conoce, no necesita ni siquiera de linterna. ¿En cuántos problemas usted y yo nos hemos metido, nos hemos aterrado? Solamente porque sentimos que nos iba a pasar algo. No, pastor. Pastor, yo no entiendo de qué me estás hablando. No entiendo, eso va a ayudar. Yo siento que si sigo acá, voy a quedar virgen. No, imagínese virgen. No, y todo este cuerpito se va a perder. Y realmente eso no va a pasar. Realmente solo ha sido un periodo de tiempo. Pero para ti se ha convertido en oscuridad esta situación. Y estás escuchando los sonidos alrededor. ¿Y necesitas a quién? Al Espíritu Santo. Porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ahora es una sombra de muerte, no es la muerte. Pareciera que vas a morir. Solo pareciera. Dice,
aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Pero el Espíritu Santo es el espíritu del buen pastor que ahora está viviendo dentro de ti. Por eso Jesús antes de irse dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, estaría al lado simplemente. Pero si yo me voy, voy a estar viviendo dentro de ustedes y en donde estén, yo voy a poder estar con ustedes. Wow, es brutal, ¿no? Es el Espíritu Santo dentro de ustedes, es Dios mismo quien nos está guiando, quien nos está dirigiendo. Es uno igual. Cuando permitimos ser guiados, es el pastor mismo, es Jesús mismo quien nos va a confortar o quien nos va a llenar de ánimo y de aliento. Hay una imagen que venía reflexionando esta tarde y es, no sé si usted lo sepa, pero en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, la presencia de Dios había sido encerrada en el arca. Y el arca estaba guardada en el lugar santísimo. Nadie tenía acceso allá, solo el sumo sacerdote. Era el único que tenía acceso y podía entrar. O sea, ninguna persona normal podía acceder a la presencia de Dios. Solo tenía que esperar que alguien entrara y luego le contara lo que había pasado. Pero dentro del arca estaba encerrada la presencia de Dios, y ahí también estaban las tablas de la ley hablando de la palabra de Dios, pero también estaba la vara de Moisés hablando de la protección o de la guianza. Pero ahora bajo el nuevo pacto, usted y yo, cada uno de nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y ahora nosotros somos el arca de Dios en realidad. Y dentro de nosotros está la presencia de Dios, está su palabra y está el Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos. Pero necesitamos prestarle atención. Si no fuera así, la Biblia no diría en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, de hecho varias veces dice, si alguien, ¿cómo es? El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Ya conmigo, yo tengo oídos. Yo tengo oídos. Pero algunos les van al Espíritu Santo como, no oigo nada, tengo orejas de pescado, no oigo nada. No sé si tiene oídos para oír. Entonces, oiga lo que el Espíritu Santo tiene para decirle. Yo le animo, péguese la revisada a varios de los mensajes que hemos predicado acá. Y se lo aseguro, usted va a decir, ¡oh! ¡Ay! Lo que yo hice ayer. Y el pastor predicó que, oiga, y dio ese ejemplo. ¿Qué ocurrió? Usted tenía oídos, pero no los tenía para oír. Y no escuchó lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. No fue guiado. Por eso luego esa situación se le convirtió en algo tormentoso en su vida. Usted pudo haber pasado por ese valle de sombra de muerte y pasarlo sin problema, en lugar de introducirse dentro de él y comenzar a sufrir todo lo que ese valle tenebroso tenía para su vida. Pero tenemos al Espíritu Santo. Antes diga conmigo, yo tengo al Espíritu Santo. Es una excelente noticia. Él viene a guiarnos. Cuando permitimos ser guiados, es Él quien va a estarnos llenando de ánimo. Incluso cuando tu camino o mi camino me lleva a través del valle de la oscuridad más profunda, el miedo nunca me va a conquistar. O sea, tú puedes estar atravesando la situación temporal más complicada. Pastor, no sé, estoy pasando por una situación sentimental durísima. Pastor, estoy pasando por una situación económica durísima. Pero a pesar del asunto, el miedo no te va a atrapar, no te va a conquistar. Porque tienes la voz del Espíritu Santo que te está guiando, te está recordando lo que el Padre ha dicho, lo que su palabra dice. Y estarás listo para avanzar. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a Jesús. Siempre te va a guiar a Jesús. Y no sé si usted, la vez pasada íbamos con Sebastián y estábamos haciendo una actividad y él comienza a gritar, ¡sigan la luz! ¡Sigan la luz! ¡Sigan la luz! Y el Espíritu Santo realmente es lo que te grita adentro.
Tú estás descontrolado y el Espíritu Santo, siga a Jesús, siga a Jesús, siga a Jesús. Y te va a llevar. Ahora, ¿cómo sabes si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Lo que tú y yo estamos haciendo refleja a Jesús? No, Señor. Donde fuimos, lo que hablamos, ¿impulsa a la gente a conocer a Jesús? No, Señor. Lo que no, si no, entonces el Espíritu Santo no te estaba guiando. Porque el Espíritu Santo siempre te guiará a Jesús y siempre te va a guiar a manifestar a Jesús. Siempre. Siempre que el Espíritu Santo te lleva a un lugar, salvación va a comenzar a manifestarse en ese lugar. Entonces revisa. Por ejemplo, yo vivo con mi esposa estaba en el trabajo y ella quisiera estar tiempo completo en la iglesia, la cuestión, pero ahorita está en la oficina y no sé qué. Aquí Miller, que nos acompaña, trabaja con ella y yo creo que puede dar fe. Cuánta charla, cuánta asesoría, cuánta consejería, todo el tiempo termina orando por personas, mostrándoles a Jesús, hablando del nuevo nacimiento, hablando de la vida de Dios. La gente termina confrontándose, algunos terminan regresando a Jesús, otros terminan buscando al Señor y otros no le vuelven a hablar porque qué mamera. Eso es porque la pastora. No, eso es porque ella tiene a Jesús dentro y cada vez que ha entrado a lugares está siendo guiada por el Espíritu Santo para hablar y para decir. Pero yo creo que sí, yo también la hemos embarrado, ¿no? A mí me ha pasado. Que yo he ido a lugares donde se habla por compartir. Y cuando salí de ahí, salí o comprometiéndome a pendejadas que no tenía que hacer, o cargado, estresado y aburrido, o intentando volver a hacer lo que ya había dejado. Pero lo peor, ninguno de los que estuvo ahí se llevó a Jesús. Ninguno. Tú y yo sabemos cuándo Dios nos guía. Ay. Porque cuando Dios te guía algo, tú ves el resultado de Dios en lo que tú hiciste. Eso es inevitable. Es inevitable. Por eso la Biblia nos invita a ¿qué? A estar atentos al Espíritu Santo, pero recuerda que es un susurro. Y muchas veces el problema es que nuestras emociones se alborotan. ¿Le ha pasado cuando usted va a orar? De pronto, no sé si a todo el mundo le pasa, que uno va a orar y la cabeza está aquí pensando. Y de pronto usted está orando y las emociones están aquí como por un lado, por el otro, y de pronto usted tiene que hacer muchas cosas. Y no, oremos rápido porque me toca irme. Y luego uno termina haciendo unas vainas o enredando unas cosas. Y cuando usted se toma el tiempo de buscar al Señor, de permitir que el Espíritu Santo le guíe, usted se da cuenta que cada paso que usted da comienza a ser efectivo, porque con el Espíritu Santo no hay pierde. Si estás derrotado en esa área, no me digas que el Espíritu Santo te dirige. No es cierto. Que no hay forma de que el Espíritu Santo pierda. No hay manera. Por el contrario, tú y yo estamos evidenciando que hay victorias en otras áreas, ¿sí o no? Donde tú y yo comenzamos a prestar atención a esa voz, a estar atentos, y muy seguramente usted se habrá dado cuenta que hay áreas en su vida que era como Dios como que le hablaba muy pasito. Ahora no es que le esté gritando y que todo el mundo lo escucha ahora, pero ahora como que se lo escucha más fácil. ¿Dónde lo escucha más fácil? En esas áreas en las que usted ha comenzado a prestarle atención y a obedecer a los detalles pequeños. Porque comienza a generar un hábito. Incluso nuestra autoridad, nuestra autoridad, vamos a descubrir lo que vamos a tener autoridad realmente, y nuestra fuerza y nuestra paz va a ser por su dirección. El consuelo de su amor nos quita el miedo. Miren lo que dice Salmo 23:4, se lo voy a leer acá. En la traducción de la Pasión dice, Salmo 23:4, el que habíamos leído de, aunque ande por valles tenebrosos no temo peligro. Se lo voy a leer en la traducción de la Pasión, dice, incluso cuando tu camino me lleva a través del valle de la oscuridad más profunda,
el miedo nunca me conquistará. Porque ya lo has hecho. Tu autoridad es mi fuerza y mi paz. El consuelo de tu amor me quita el miedo. Nunca me sentiré solo, porque estás cerca. Eso es una clave para usted como mujer. ¿Está buscando un hombre porque se siente sola? Tome tiempo de ser guiada por el Espíritu Santo y se dará cuenta que no va a estar sintiéndose sola. Y ahora sí estará lista para el hombre que Dios tenga para usted, para acompañarla, para correr juntos y para correr con el plan que Dios tiene para su vida. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice: apártese del mal, busque la paz y sígala. Y sígala. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 11. En el contexto de primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, el versículo 10 dice: ¿alguien quiere tener buenos días? ¿Quiere tener días buenos? Refrene su lengua, deténgala, no hable cualquier barra basada. Y luego el 11 dice: apártese del mal, busque la paz y sígala. Ahora, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo es nuestra paz? Buscar los problemas no es tan difícil, ¿no? Se encuentra problemas y circunstancias todo el tiempo. Pero la paz, el Espíritu Santo es algo que está dentro de usted, que le habla suavemente y que necesitamos tomar tiempo para buscar, para escucharlo ahí. ¿Y para qué? Seguirlo. Muchas veces yo me equivocaba muchas veces en las que el Espíritu Santo me dice: mira, haz tal cosa. Uy, y eso es fácil cuando uno lo escucha, ¿no? Como, no sé, tú estás en una situación con alguien y el Espíritu Santo le dice: cállate la próxima vez. Listo, Señor, gracias. Ay, tan lindo, Señor, tú eres tan lindo. Y después no vuelve y se pone la situación. Va, cállese. Porque si uno se acuerda, o sea, entonces como, el Espíritu Santo me dijo: cállese. Pero cuando pasa la situación, la cabeza le dice: no, si usted se calla, esa persona va a pensar que tiene la razón. No. Lo que diga el dedito. Pero adentro, dice: bueno, sí, está bien, vamos a callar. Y de pronto pasa otra cosa y usted siente acá que se le calienta todo. No, yo de oro no tengo es nada. Yo no me voy a dejar. ¿Qué le pasa? Y de pronto, ¡prah! Y luego cuando se calma todo, se dice: si hubiera seguido la paz, si hubiera seguido la indicación que tenía, todo hubiera estado tranquilo. La Biblia dice: sigue la paz, busque la paz y sígala. Estar atentos a los ríos de agua viva que corren en nuestro interior. Recuerden que el Espíritu Santo son como ríos de agua viva, ¿no? Y si yo necesitamos estar atentos a ellos, porque en medio de cada situación usted va a descubrir que el río del agua viva de Dios comienza a levantarse adentro, como... ¿alguna vez ha puesto un Alka-Seltzer dentro de un vaso con agua? O de Coca-Cola. ¿Cierto que comienza a hacer... Y en medio, si usted revisa en medio de cada situación, el Espíritu Santo siempre comienza ahí como a burbujear, como a decirle qué hacer. Y si usted le presta atención, esas burbujas, eso es como cuando se sirve la Coca-Cola así fría, y eso comienza como, y si usted pega bien el vasito, le salpica así. Si usted lo quiere ver, solo escucha el sonido, pero si lo hace cerca bien, y eso le da a uno como unas ganas de tomárselo. ¿Cómo? Pero si tú le prestas atención a la voz del Espíritu Santo y te acercas, mientras sigues escuchando esa voz, vas a sentir como un fresquito y te van a dar ganas de tomarte lo que le está diciendo. Y cuando te lo tomas,
solo vas a querer seguir tomando de él. Son como ríos de agua viva, se están levantando en nuestro interior. Yo solo quiero decirte, no importa por el valle que crees que estás pasando, no te vas a morir ahí. No lo estás pasando solo. Y no intentes buscar tú la respuesta. Deja que el Espíritu Santo te la dé. ¿Se ha dado cuenta que en esos momentos difíciles, lo conversamos con mis esposa hace un tiempo, en esos momentos difíciles, el primer pensamiento, la primera voz que tú escuchas es: ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy mal? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Se han dado cuenta de eso? Pero normalmente, cuando tú y yo buscamos la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te cuenta dónde tú estás, qué Cristo hizo y qué ya te entregó. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la provisión. El diablo siempre nos va a guiar a la ausencia y al faltante. Recuerda que tú y yo no somos de ley. Nosotros vivimos por la gracia. La ley siempre te dirá lo que tú no fuiste capaz de hacer. Y la ley siempre nos va a llevar a dar razones, a encontrar razones para apedrear a otro. Siempre. La ley siempre nos va a dar una razón para levantar una piedra y lanzársela al otro que no hizo. La gracia, por el contrario, siempre nos da la respuesta, siempre nos da la provisión. Y si alguien tiene que morir, siempre nos impulsará a nosotros a colgarnos de la cruz. Necesitamos comenzar a ser guiados por el Espíritu Santo. En esos momentos oscuros, no cierres los ojos y salgas a correr como loco. Puedes estar atención al Espíritu Santo. Y Él te va a decir: mira, por este lado. Yo me acuerdo que en la historia que les estaba contando del Neusa, luego vino no recuerdo el rango que tenía, pero era como el duro del campamento, porque era un campamento grandísimo, o sea, habíamos como unas 300 personas tal vez. Y el líder del campamento fue el que nos encontró y nos sacó, o sea, como: ¿qué le pasa? Usted sí que es bruto, por ese lado no es. Y en 5 minutos nos sacó. O sea, nos ubicó rápidamente por donde teníamos que salir. Y luego al chino ese que nos había guiado mal, le dieron un par de planazos en la nalga, porque había expuesto a los menores de edad a que murieran por una mala alianza. Créeme, el Espíritu Santo tiene la capacidad de sacarte del asunto en el que estás mucho más rápido de lo que tú te imaginas. Y al final atravesarás ese valle de sombra de muerte con la convicción y el conocimiento de alguien que está contigo siempre. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo y regresó en el poder del Espíritu Santo. Tú regresas en el poder de quien te llevó al lugar donde tú estás. Tú regresas en el poder del que te llevó al lugar en el cual tú estás. Si Dios te dio allá, créeme, vas a regresar en el poder del Espíritu Santo. Luego que contestes con la dirección del Espíritu Santo. Pero si tú te metiste ahí solito, te llevó el que te trajo. A menos que te detengas y uses la guianza del Espíritu Santo para que te saque del lugar donde te metiste. Porque Él también tiene la capacidad para eso. Quiero finalizar leyendo Habacuc 3:19. Bueno, vamos a leer 2 pasajes más. Habacuc 3:19. Habacuc, capítulo 3. Versículo 19. Mateo, atrás. Sí. Hoy estamos leyendo Ageo. Habacuc 3:19. Al final del último. Estamos leyendo libros que regularmente no leemos. Habacuc 3:19 dice: el Señor Dios. Habacuc 3:19 dice: el Señor Dios
me fortalece, afirma mis pies. Esperen un momento que lo encuentren todos. ¿Ya? Habacuc 3, 19. Esta Biblia es una maravilla. Tiene desordenado los libros. Ya es. 3:19, ¿ya? El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Otra versión dice, y en mis alturas me hace andar. Aquí está hablando que Dios es quien lo hace, pero ahora bajo el nuevo pacto tenemos a Dios Espíritu Santo dentro de nosotros que Él nos guía al plan de Dios. O sea que el Espíritu Santo está listo para guiarnos ¿a dónde? A nuestras alturas. Nosotros fuimos diseñados para vivir en lo alto. Para eso fuimos diseñados. Fuimos diseñados para tener un lugar de privilegios y un lugar ejemplar. Si estás intentando vivir bajo la tierra, no me digas que el Espíritu Santo te está guiando. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la altura. Dios siempre te va a llevar a un lugar visible, donde la gente pueda ver lo que Él es capaz de hacer. Normalmente, revisen su vida, y yo puedo revisar en la mía, normalmente cuando el diablo nos está gritando, ¿qué quiere que hagamos? Que nos escondamos, que salgamos corriendo, que dejar todo por allá lejos, que nadie más vuelva a saber de nosotros. Y cuando estamos haciendo algo que no es guiado por Dios, normalmente ¿qué hacemos? Escondernos, que nadie sepa nada, que todo el mundo se entere ya cuando todo está listo. Ya. Aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, es posible que tú digas, pastor, de malas. No quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Ah, bueno, listo, tranquilo, o sea, están todos su derecho, pero no se lámpara entonces. No diga que el Espíritu Santo lo está guiando. ¿Sabes qué pasa? Yo quiero hacer lo que se me da la gana. Listo, tranquilo. Todo su derecho. Pero entonces cuando haga lo que se le da la gana, no meta a Dios ahí, por favor. No diga que Dios está acompañándonos, no diga que Dios lo está sosteniendo, porque no es cierto. Ahora pasó y me va a ir re mal. No, Dios va a extender su misericordia, créanme. Hasta más no poder. Pero creo que usted y yo ya tenemos demasiada revelación de su gracia para estar esperando que su misericordia nos alcance por tercos. Creo que usted y yo ya tenemos demasiada revelación del amor extravagante de Dios disponible en la cruz para que usted y yo todavía estamos esperando. Ay, la misericordia. A ver, ¿y si me voy para acá me alcanza? Ay, sí, no me alcanza. Y acá, ¿me alcanza? No, o sea, usted no tiene que estar como mirando a ver si, no, usted más bien debería estar disfrutando y demostrándoles a todos los demás del poder de Dios en su vida. Y finalicemos por favor con Salmos. Vamos a mirar aquí, Salmos un momentico. Capítulo 121. Salmo 121. Un libro que Luisa puede conseguir rápidamente. Claro que sí. Ahí me llaman. Espere, yo la aviso. Usted no diga todavía pues, hasta que yo lo cuente, sí, por favor. Salmo 121. Dice. Espere. ¿Quién está viviendo dentro de usted? Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Salmea rápida. Salmo 121. 121. ¿Quién está viviendo dentro de usted? Espíritu Santo. Que es Dios, ¿cierto? Salmo 121 habla de Dios. Pero bajo este salmo, cada vez que usted lea la palabra, léalo a la luz del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de la obra de Jesús. Este salmo fue escrito, pero Jesús todavía no había venido. No había nadie nacido de nuevo. El Espíritu Santo no habitaba dentro de ninguno. Y dice la Biblia, el Señor te protegerá. Miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? La ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Es la conciencia que tiene mucha gente todavía. Entonces, cuando sale un problema, está como,
Dios, Dios, ¿cuándo? ¿Usted para cuándo, man? No, me chato, Usted tiene el Espíritu Santo dentro, tiene a Dios mismo dentro, y realmente su socorro viene de adentro. Viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, que ahora está viviendo dentro de usted. Porque toda la provisión ya la hizo disponible en la cruz del Calvario. Y ahora se la depositó aquí adentro, para que usted sea guiado por Él. Dice, mi ayuda vendrá del Señor. Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, está habitando dentro de ti y está listo ¿para qué? Para ayudarte, para no dejarte caer. Él no se duerme. Dice acá, el protector de Israel nunca duerme ni se deja rendir por el sueño. El Señor es un protector, el Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor protegerá tu vida y tu venida, desde ahora y para siempre. Cuando tú y yo escuchamos la voz del Espíritu Santo, vamos a ser efectivos en nuestras vidas. Hay gente que dice, pastor, por favor. O sea, yo siento que Dios no me está protegiendo. Yo siento que esta situación me está lastimando. ¿Le has preguntado al Espíritu Santo? ¿Te has tomado tiempo ahí para escuchar lo que Él tiene para decirte acerca del asunto? Porque tu ayuda viene de Él, mi ayuda viene de Él, nuestro socorro viene de Él. Nosotros les hemos contado, ya estamos a punto de dárselo, pero nosotros les hemos contado cómo cuando llegamos a Argentina a fin de año, Dios nos dijo a nosotros, tan pronto llegamos, todo está dado, todo está hecho, todo está resuelto. ¡Woohoo! Y en un momento dijimos, no, pues al final, mi esposa me dijo, pues yo pensé, al final de la gira alguien va a llegar con un sobre. Y la ofrenda va a ser en $, porque todo está dado, todo está hecho, todo está resuelto. No llegó nadie. Por el contrario, nosotros fuimos los que sembramos de lo que llevábamos. Pero cuando llegamos a Colombia, la semana siguiente, ¿no, amor? Fue la semana siguiente. La semana siguiente, un amigo que estaba en Venezuela, según él vino a viajar para Estados Unidos, pero realmente el viaje lo hizo solo para encontrarse con nosotros, sentarse con nosotros y decirnos, ¿saben que yo siento de parte de Dios decirles que todo está dado? Que todo está hecho, que todo está resuelto. Soy amor muy áspero. Viajamos a un lugar, Dios no lo dijo. Venimos acá, solo pasa una semana y Dios trae a otra persona de otro lado y solo se movió para eso. Y luego pasan los meses y la pastora fluyendo en el don que Dios le ha dado, ¿cierto? Iglesia, todo está dado, todo está hecho, todo está resuelto. Pastor, yo siento que esta deuda me está quemando. ¿Qué pasó con la alianza del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con la nube, las palabras de nube que le fueron dadas? ¿Qué está haciendo con lo que Dios le dijo? ¿Qué está haciendo con esas alturas a las que Él lo está llevando con su palabra? Créeme, tú te aferras a ellas y te vas a dar cuenta como, aunque la situación esté ocurriendo, no te afecta. Hace poco charlábamos con mi esposa porque hemos estado con algunos, ¿cómo se llama eso? Algunos desafíos económicos este año, y yo creo que para todos. Pero si nosotros no aprendemos, pues no le vamos a poder enseñar a ustedes, y si ustedes no aprenden, pues no van a poder caminar en eso. El mundo cada vez está de mal en peor. La situación económica en Colombia y en el mundo no va a mejorar. Para usted y para mí sí. O sea, usted y yo sí vamos a conseguir mejores trabajos. Usted y yo sí vamos a tener aumentos. Usted y yo sí vamos a poder comprar mientras otros están perdiendo. Pero para eso necesitas aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Necesitamos comenzar a movernos ahí.
Entonces, charlando con mi esposa me decía como, amor, es que como no te preocupa. Y yo digo, pues sí, o sea, pues no, o sea, realmente no me preocupa. Y la razón no es porque no quiera hacer nada o no sepa qué es lo que tenemos que pagar. Es que Dios nos dijo, todo está hecho, todo está dado, todo está resuelto. Y pues nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, pero yo no estoy esperando pagar o resolver las cosas con lo que yo estoy haciendo. Yo estoy esperando que lo que Dios me dijo, todo está hecho, todo está dado, todo está resuelto, pues se ha manifestado. Amén. Y entonces, como estoy siendo guiado por lo que Dios me dijo, pues el calor de la situación no logra afectarme. ¿Sí me vamos a entender? Eso necesitamos tenerlo presente en nuestras vidas. Porque hoy en día le podemos decir con mi esposita, efectivamente el lugar donde estamos es mejor. Efectivamente hemos podido afectar o impactar a personas de la iglesia de manera más efectiva estando en ese lugar. Efectivamente en ese tiempo Dios ahora ha comenzado a proveernos nuevos clientes cuando otros se están soltando. Efectivamente Dios está abriendo nuevas puertas. Todo está hecho, todo está dado, todo está resuelto. Pero aunque tú seas guiado por el Espíritu Santo, no significa que en un momento estés caminando en una parte donde todavía necesitas subir. Y seas guiado por el Espíritu Santo no significa que no tengas que atravesar un desierto. No te vas a quedar a vivir ahí. Jesús solo pasó por el desierto. Que tú seas guiado por el Espíritu Santo no significa que no pases por valles de sombra de muerte. Pero sí significa que no te vas a llenar de miedo, que no vas a quedar aterrorizado y que no vas a morir, porque estás listo para pasar. El próximo domingo vamos a aprender de qué no escapar cuando somos guiados por el Espíritu. Te voy a enseñar que tú no escapas del horno de fuego, tú no escapas del foso de los leones y tú no escapas del desierto. Hay cosas en las que no nos hemos querido meter solamente para no sentir el calor de la gente criticándonos. Y eso ha impedido la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y cierro con este ejemplo. Y para los de Gracia Academy les explico por qué ayer terminamos a las 4:30. Durante año y medio jamás hemos cambiado ninguno de los horarios de iglesia. Ustedes le pueden preguntar a mi esposa cuántas veces mis suegros hermosos han peleado y han criticado el que nosotros estemos en la iglesia. Cuántas reuniones de familia, cuántos almuerzos, cuántas salidas nosotros no hemos estado. Y yo no tengo tanto lío, pero la familia de mi esposa. Y mis suegros me han dicho, y yo no, el Señor es Dios nos puso ahí, Dios se trata. Y ayer hubo una situación y nos ha dado una cosa, vamos a mostrarles amor a ustedes. No vamos a dejar de hacer las clases, no las vamos a quitar, no vamos a cortar Gracia Academy. Lo máximo que puedo hacer, quitar descansos. Las clases no las quitamos las 5 horas de clase. ¿Qué ocurrió? Ustedes hubieran visto el impacto que han tenido. Mi suegro contando de lo que ha visto en las transmisiones, mi suegro contando de la lectura guiada, mi suegro contando de Luisa, yo la he visto predicar, yo la escuché, esa mucha, y ese Sebastián, y se lo sabe por nombres, y los ha visto, y ese Juancho, y ¿quién es el que aparece ahí en la cámara? El que no sé qué, y lo sigue, y impactamos. Usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, yo le dije a mi esposa, amor, si nosotros llegamos a parar las clases, sentamos un precedente y ya no hay manera que no podamos seguir diciendo en esta reunión no estamos porque está primero esto. Pero les mostramos algo.
Los amamos un montón. Tanto como para correr con ustedes, pero no tanto como para soltar lo que Dios nos manda hacer. Usted y yo necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Les aseguro que la cara que yo vi, que después ayer, ¿cierto, amor? La comida y los llevamos al apartamento en la noche. La cara, mis suegros parecían niños chiquitos, visitando todo el lugar a las 9 de la noche. Y saltaban por un lado, o sea, donde hubieran podido jugar, el ping-pong lo hubieran jugado, o sea, emocionados. Es el respaldo de Dios cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pregúntale a mi esposa si fue fácil decirle a mi esposa que no íbamos a salir a hacer todo. Pero luego mi esposa es una mujer guiada por el Espíritu Santo de Dios también. O sea, yo le cuento eso porque a nosotros nos pasa. Y luego mi esposa se acercó y me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Tienes razón, sí. Yo creo que si hagámoslo de esa forma. Y usted no me lo va a creer. Pero mi suegro pensó que salían a las 3 y no, salió casi a las 5. O sea que nosotros terminamos y todo fue perfecto y llegamos al tiempo y nadie quedó mal y Dios nos respaldó. ¿Quieres ver el respaldo de Dios? Por favor, sé guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando todo esté ardiendo, cuando todo esté fuerte, cállate. Ora en el Espíritu. Busca la paz. Pastor, todavía no lo encuentro, entonces no se mueva.